Hello, everybody. How are we? Hola a todos, ¿cómo estamos? Les disculpo el retraso. Ha sido un día bien ocupado y estaba con el presidente hablando de eso. Estoy ansiosa por responder a sus preguntas, pero primero quiero hablarles acerca del histórico e increíble discurso del presidente Trump anoche. La nación y el mundo vieron al presidente Trump explicando poderosamente cómo está reactivando el sueño estadounidense en su discurso ante el Congreso. Y al país le encantó lo que escucharon. De acuerdo con una encuesta de CBS, 76% de los que escucharon aprobaron el discurso del presidente Trump anoche. El presidente habló de cómo ha tomado más de 400 medidas ejecutivas. Las expectativas fueron muy altas y el presidente Trump las está excediendo. Según una encuesta del Daily Mail, el presidente Trump nunca había sido más popular y su nivel de aprobación está a niveles sin precedentes. Más estadounidenses piensan que el país va en la dirección correcta que en la dirección equivocada. Los ciudadanos les gusta este presidente porque él dice las cosas como son. No importa las circunstancias. El presidente Trump le habló con franqueza al país sobre la economía y habló de el desastre que hizo Joe Biden, causando la peor crisis inflacionaria en 4 décadas. El presidente Trump fue honesto respecto a dónde estamos, dejando en claro que la ayuda está en camino. Como declaró el presidente anoche, él va a hacer que Estados Unidos vuelva a ser accesible. Anoche también vieron ¿qué motiva al presidente a trabajar tan duro? Ciudadanos comunes, quienes fueron puestos de manifiesto por el presidente Trump, desde Mark Fogel, quien pudo volver al seno de su familia, y su hermosa madre de 95 años, después que él estuvo detenido en Rusia, Peyton McNabb, cuya historia motivó al presidente a ponerle fin a la participación de mujeres en deportes femeninos, y en los casos de Allison y Maureen Phillips, la hermana y la madre de Laken Riley. El presidente promulgó la ley Laken Riley para garantizar que su nombre viva para la posteridad. El presidente Trump también honró la vida de Jocelyn Nongaray, quien fue asesinada por pandilleros ilegales. Va a poner su nombre a un refugio natural en Texas. Y en una de las grandes sorpresas de la noche, DJ Daniel, un increíble chico de 13 años, quien está batallando contra el cáncer cerebral, vio su sueño hecho realidad cuando fue nombrado agente honorario del servicio secreto. Y finalmente, después de casi 4 años, el presidente Trump le hizo justicia a los familiares de 13 héroes estadounidenses que murieron en Abbey Gate en la terrible retirada de Afganistán, una de las peores humillaciones que haya sufrido nuestro país. El presidente Trump anunció la detención de Mohammed Sharif Fula, el monstruo responsable por ese terrible ataque, y que lo habían enviado al aeropuerto Dulles, donde llegó esta mañana. En su primer día en el cargo, el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional en todo el gobierno federal le han dado prioridad a reunir información de inteligencia para ubicar a este malhechor. El equipo del presidente Trump compartió información de inteligencia con aliados regionales como Pakistán, quienes ayudaron a identificar a este monstruo en la zona fronteriza. Mohammed confesó sus crímenes con relación a Abigail y otros ataques en Rusia e Irán a las autoridades pakistaníes, y las autoridades estadounidenses viajaron a Pakistán este fin de semana. Él nuevamente confesó sus crímenes al FBI. Como dijo el presidente Trump anoche, este asesino ahora va a enfrentar la justicia estadounidense por sus atrocidades y será procesado en Estados Unidos. Joe Biden fue responsable por esta terrible retirada y tuvo 3 años para ubicar a este terrorista y ni siquiera intentó hacerlo. Pero el presidente Trump hizo campaña sobre este tema y, trabajando con las familias de la Estrella Dorada, prometió que habría responsabilidad y honró su promesa. Él le habló a estas familias ayer, antes de su discurso, en una conmovedora llamada para compartirles la información. Y como pidió el presidente Trump en su discurso anoche, ¿cómo puede alguien oponerse a esto? ¿Cómo puede alguien oponerse a estas medidas? Bueno, al parecer el Partido Demócrata de hoy en día lo hace. El comportamiento de los demócratas anoche fue totalmente vergonzoso y demostró cuán desconectados están frente al público estadounidense. Fue el momento más bochornoso en la historia de discursos presidenciales en esa hermosa Cámara. En lo que debió haber sido un momento de unificación para el país,
Los miembros demócratas del Congreso le gritaron al presidente de los Estados Unidos, quien fue elegido abrumadoramente por la población. Se marcharon de la Cámara y le faltaron el respeto al pueblo estadounidense. Ellos no pueden ni siquiera aplaudir frente al caso de una chica que sufrió un golpe devastador por un hombre en un deporte, en juego de voleibol femenino. Se oponen a eliminar los impuestos al seguro social o a las propinas. Ellos no son partidarios de recortarle los impuestos a los trabajadores estadounidenses. No pueden ni siquiera aplaudir por dos madres que perdieron hijos a manos de inmigrantes ilegales. Una de las pocas cosas que hizo que se levantaran fue vitorear por Ucrania, no por Estados Unidos. Anoche fue un momento de gran claridad para el país. Los demócratas quedaron expuestos como el país de la locura y del odio, el partido que quiere poner a Estados Unidos de último. Ellos no permiten que su locura les permita celebrar al país y a nuestra gente, y no vamos a permitir que lo olviden. Y no es solo el Partido Demócrata. Los medios todavía no lo entienden. Anoche Nicole Wallace en MSNBC vergonzosamente convirtió la situación del chico con cáncer cerebral en un ataque contra el presidente vinculado al 6 de enero. El presidente Trump no fue divisivo, los demócratas sí, y CNN fue hallado en falta por sus propios televidentes. En una encuesta, la mayoría dijeron que habían reaccionado positivamente al discurso del presidente. Francamente, es algo triste y patético que los demócratas, los medios tradicionales, sigan dejando que su odio por el presidente supere su amor por nuestro país. No obstante, el presidente va a seguir unificando esta nación con políticas basadas en el sentido común y en enaltecer a todos los estadounidenses. Tenemos a Mary Margaret Holohan en nuestro asiento para nuevos medios. Gracias, Mary Margaret. Daily Wire, el medio que representa, fundado por Ben Shapiro, hoy en día tiene más de 1 millón de suscriptores pagados y han evolucionado para convertirse en un gigante de medios conservadores. Son la quinta red más grande de podcasts en el mundo. Y con esto paso a sus preguntas. Mary Margaret, comencemos. Gracias, Caroline. Tengo 2 preguntas, si me permite. Una sobre anoche y otra sobre Maine. Hablabas del comportamiento de los demócratas. Hubo interrupciones y quisiera volver a eso. Vimos a legisladores demócratas que no aplaudieron por Lincoln Riley o por el hijo de un policía asesinado o un chico sobreviviente del cáncer. ¿Cuál es la óptica de esto a nivel nacional? Y también, ¿el presidente Trump esperaba este comportamiento cuando preparaba su discurso? Yo le decía a uno de los medios aquí representados que lo menos sorprendente es que los demócratas se comportaran como niños, y resultó ser así. Creo que el presidente y todos se sorprendieron de ver la resistencia de los demócratas, no a aplaudir a las políticas del presidente, porque eso era de esperarse, pero por estadounidenses comunes, cuyas historias estaban siendo destacadas por el presidente. El caso de Mark Fogel, un maestro detenido por los rusos. El presidente Trump consiguió su libertad. Si Joe Biden lo hubiera hecho, se hubieran levantado todos, pero como fue el presidente Trump, no lo hace. Creo que es muy triste, pero nos sentimos muy orgullosos del presidente, y el pueblo estadounidense le gustó el discurso, y eso es lo más importante para el presidente. Sabemos que hubo una reacción de la gobernación de Maine a lo que dijo el presidente. Esta mañana me decían que ha habido censura en los medios. ¿Qué va a hacer la Casa Blanca para proteger la integridad de los deportes femeninos? El Departamento de Educación demandó al estado de Maine. Saben que hay un litigio en curso. El presidente se ha comprometido a asegurar que los estados respondan si siguen permitiendo la participación de hombres en deportes femeninos, algo que es una violación y un abuso de los recursos de los contribuyentes. El presidente no va a retroceder. Esta es una política de sentido común. El 80% de los estadounidenses, incluyendo más del 60% de los demócratas, no quieren a hombres en los deportes femeninos. El presidente va a seguir honrando su compromiso. Un gusto verte. ¿Puede confirmar si el presidente conversó con los trabajadores automotrices o con las fábricas automotrices? Tengo una declaración del presidente sobre esto.
vi lo que reportó Bloomberg News y él quería que les compartiera esto. Hablamos con los principales tres fabricantes de automóviles. Va a haber una excepción. Los aranceles recíprocos entrarán en efecto el 2 de abril, pero a petición de las empresas asociadas con esta entidad, el presidente les está dando un mes de excepción para que no queden en desventaja económica. Las empresas con las que habló Stellantis, Ford y General Motors han solicitado esta llamada y el presidente les ha dado una excepción de un mes. El presidente indicó en redes sociales que había hablado con el primer ministro Trudeau y que no estaba satisfecho con lo que dijo el primer ministro en relación con el fentanilo. Pero menos del 1% del fentanilo incautado el año pasado venía de Canadá. ¿Qué tiene que hacer Canadá? El presidente emitió una declaración sobre su conversación con el gobernador, Justin Trudeau, como lo llama. Dijo que no estaba satisfecho. Dijo que no era suficiente. Él le dijo al primer ministro Trudeau, se lo dijo directamente, la llamada terminó con una nota cordial. Él no va a dejar de defender al pueblo estadounidense. Y en cuanto a su pregunta, lo que concierne al fentanilo, en los últimos 4 años, lamentablemente, nuestros vecinos en el norte y en el sur, Canadá y México respectivamente, han permitido que Estados Unidos se convierta en un vertedero no solo de inmigrantes ilegales, sino también del letal fentanilo, la principal causa de muerte de jóvenes en este país entre los 18 y 34 años. En cuanto a la frontera norte, en Canadá, en el último año fiscal hubo suficiente incautación de fentanilo para matar a 4.800 millones de personas. Y eso es un aumento considerable respecto al año anterior. Así que ha sido un aumento de más del 2.000%. ¿Por qué? Porque Canadá está permitiendo esto. El presidente ve estas cifras, piensa en las vidas perdidas y todos aquí, estoy seguro que la gente que nos está viendo en sus casas y en el país, conocen a alguien que ha muerto a consecuencia de este veneno y tiene que haber repercusiones para ello. El año pasado se incautaron menos de 4 libras. Se compara eso con la situación de México. La gran mayoría del fentanilo viene de México. ¿Qué tiene que hacer Canadá? Te acabo de decir. El año pasado hubo un aumento de 2.000% en fentanilo. Me estás preguntando la justificación del presidente para los aranceles. No depende de ti, Gabe. Tú no eres el presidente. Y creo que es una falta de respeto a las familias que han perdido seres queridos por este veneno. Si hablas con ellos, y el presidente lo ha hecho, están agradecidos que finalmente tengamos un presidente que le esté haciendo frente a Canadá y a México, y especialmente a China también. El presidente añadió un arancel adicional de 10% a China, porque este veneno está siendo producido en ese país, se está distribuyendo entre nuestros vecinos, y esto tiene que tener consecuencias. Punto. Peter. Estados Unidos tiene una política de larga data que no negociamos con terroristas. ¿Por qué Estados Unidos está negociando directamente por primera vez con Hamas? En lo que concierne a las negociaciones a las que te refieres, primero que nada, el enviado especial que está trabajando en estas negociaciones tiene la autoridad para hablar con cualquiera. Se consultó a Israel en esta materia y dialogar y hablar con gente alrededor del mundo pensando en los intereses del pueblo estadounidense. Eso es algo que el presidente ha demostrado que él cree en esto, en un esfuerzo de buena fe para hacer lo mejor para el pueblo estadounidense. ¿Se refiere esto solo a los rehenes o están hablando de los planes del presidente de tomar el control de Gaza? Son conversaciones en curso, no voy a discutirlo desde aquí porque hay vidas en juego. Lo remitiría al Departamento de Estado para más detalles, pero yo no voy a discutir eso desde el podio. Algunos funcionarios se sorprendieron que Zelensky se apareciera la semana pasada vestido informalmente en la oficina oval. Elon Musk nunca lo hace. Así que, ¿cuáles son los requerimientos de vestuario? Bueno, ustedes vieron a Elon Musk vestido de traje anoche. Pero a Zelensky no le avisaron. No, lo mencionaba simplemente. El presidente lo aprecia y se veía muy bien. Hablando del presidente, él quería que les mostrara esto. Esta es la encuesta de CBC que muestra que 76% de los que vieron el discurso del presidente anoche lo aprueban. Y eso me lleva al
punto inicial que hice en mi monólogo de cuán triste es que los demócratas modernos estén tan desconectados del pueblo estadounidense. Esta es una gran encuesta, pero la mejor encuesta fue la del 5 de noviembre, cuando el presidente ganó en forma abrumadora. Eso tampoco les gustó a los demócratas. Volviendo a los aranceles, anoche el presidente Trump dijo que habría una mínima perturbación, pero que había que estar preparados. ¿Puedes darnos un estimado de cuán severo sería el impacto para las familias estadounidenses y por qué deberían los estadounidenses ver esto como aceptable cuando muchos están ya en aprietos? Anoche el presidente dijo la verdad, fue realista y le habló francamente al país. Y creo que esto es algo refrescante y deberían sentirse todos agradecidos que tengamos un presidente que dice la realidad de nuestra situación económica. A diferencia del presidente anterior, quien le mintió a todo el mundo, dijo que la inflación era transitoria, que estaba bajo control, que la frontera era segura, cuando nada de esto era verdad. El presidente está hablando con franqueza. El país eligió a este presidente para tener reformas monumentales, incluyendo la reconstrucción de nuestra base manufacturera en el país, para hacerle frente a naciones que se han aprovechado de nuestro país durante décadas, y eso requiere una cierta sacudida. Eso requiere esfuerzo. Dicho esto, como indicó el presidente anoche, su gobierno está comprometido plenamente a ponerle fin a la pesadilla causada por el gobierno de Biden. Vean los esfuerzos de regulación. Vean lo que dijo el presidente anoche cuando habló de ponerle fin a los impuestos al seguro social, a las propinas. Necesitamos que el Congreso lo haga porque eso dejaría más dinero en los bolsillos de los estadounidenses. Y no he mencionado el tema de la energía. Observen el enfoque del presidente para liberar el poderío de nuestra industria energética. Sabemos que la energía es el principal factor en el tema de inflación. Él está eliminando regulaciones del gobierno anterior para liberar la producción de energía en el país. Él ha dicho que está decidido a devolverle la accesibilidad al país. El presidente Trump ha dejado en claro que le encantan los aranceles, pero la reacción no es igual en la bolsa de valores. ¿Cómo incide esto en su toma de decisiones? El presidente ha dicho que aranceles es una de sus palabras favoritas del diccionario. Él piensa que esto va a enriquecer a Estados Unidos, nos va a permitir saldar nuestra deuda y esto va a traer empleos al país. Creo que para la gente de Wall Street que está preocupada, vean lo que el presidente hizo en su primer gobierno. Hubo un boom de Wall Street, pero especialmente la población en general se va a beneficiar. Y por eso el presidente tiene este enfoque integral que incluye recortes fiscales, aranceles, eliminación de regulaciones, para abaratar el costo de la vida para los consumidores. Mencionaste que ni un solo demócrata votó a favor de proteger a las mujeres de la participación de hombres en deportes femeninos. Lo mencionabas muy articuladamente al comienzo. ¿Cuál es el mensaje que eso envía no solamente a las jóvenes que compiten en estos deportes en el país, pero también a los padres de estas chicas? Creo que el mensaje para el país es que tienen un presidente en la oficina oval que está comprometido a hacer lo mejor para la población, especialmente las mujeres y niñas del país. Y gracias por mencionarlo. Es irónico que las mujeres demócratas se hayan vestido de rosa para apoyar a nuestras mujeres, pero no pueden reconocer a una chica que resultó severamente lesionada y casi la matan por un hombre que estaba compitiendo en voleibol femenino, o tampoco por una madre y una hija que perdió a un miembro de su familia a manos de un inmigrante ilegal. Así que no se pueden tener las dos cosas. No se puede decir que se defienden los derechos femeninos, pero no reaccionar positivamente a la protección a las mujeres. Hablando de aranceles, China dijo ayer que estaban listos para una confrontación de cualquier tipo con Estados Unidos debido al tema de los aranceles, y también decían que los aranceles no llevarían a una resolución de las inquietudes de Estados Unidos sobre el fentanilo. ¿Cuál es la respuesta que está preparando el Ejecutivo?
El secretario Hegseth respondió esta mañana diciendo que Estados Unidos siempre estaría listo para defenderse, especialmente bajo el liderazgo de este presidente. Y eso sigue siendo cierto. En cuanto a los aranceles, el presidente ha sido muy firme con China, con los aranceles recíprocos que entran en vigencia el 2 de abril. Pero vean lo que hizo durante su primer gobierno, los abultados aranceles que le impuso a China. Esto no se rescindió bajo el gobierno anterior porque reconocieron el valor que esto tenía y porque aumentaba los ingresos en Estados Unidos. Y como seguimiento sobre los aranceles, el presidente mencionaba una perturbación pasajera. Decía que los consumidores pueden ver aumento de precios en frutas y demás. ¿En cuánto tiempo se sentirá el impacto? ¿En un par de semanas o meses? No tengo una bola de cristal, pero les puedo asegurar que el presidente y este gobierno están haciendo todo lo posible. Y debo recordar a ti y a todos aquí que debido a las políticas económicas del gobierno anterior, el país quedó con una inflación sin precedentes. Una inflación que durante todo el gobierno de Joe Biden estuvo por encima del 3 hasta 4%. El presidente ha dedicado un mes a trabajar todos los días para limpiar el desastre económico que dejó Biden. Estados Unidos importa millones de dólares de Canadá. Mencionaron algunas excepciones en cuanto a los automóviles. ¿Habrá otras excepciones para evitar un encarecimiento de la vida en Estados Unidos? El presidente está abierto a considerar excepciones, siempre tiene un diálogo abierto. Él está haciendo lo que piensa que es lo más apropiado para el país. Pero en cuanto a la crisis de los huevos en el país, el presidente está comprometido a asegurar que se aumente la producción de huevos y se reduzcan los precios. La secretaria Rowland tiene antecedentes en agricultura, por eso encabeza el departamento. Ella escribió en el Wall Street Journal, ha hablado de su plan, un plan apoyado por el presidente. Y él la mencionó anoche diciéndole que contaba con ella porque era un tema importante. Y la Casa Blanca trabaja con la secretaria todos los días. ¿Qué podemos inferir cuando vemos que los demócratas se levantaron a aplaudir por la continuación de una guerra? El presidente tocó este punto anoche cuando mencionó a la senadora Elizabeth Warren. Y como dije al comienzo, fue notable que los demócratas no quisieran aplaudir a ciudadanos estadounidenses, a los intereses o prioridades de Estados Unidos, pero sí aplaudieron por Ucrania. Por cierto, el presidente está trabajando muy duro para acabar con la guerra, así que deberían aplaudir al presidente por estar haciendo algo al respecto. Recientemente hablabas de lo que ocurrió la semana pasada en la oficina Oval, que le dio al país un vistazo a lo que ocurre tras bastidores con Zelensky. Este mismo comportamiento lo tuvo con Joe Biden y aún así recibió millones de dólares. Tendría que preguntarle a mi predecesora sobre eso, pero hubo un reporte de NBC News que el presidente Biden también se sentía frustrado con el presidente Zelensky cuando él estaba dándole cheques en blanco y el presidente Zelensky seguía pidiendo más. Joe Biden se sentía bastante frustrado con esto. Como he dicho repetidamente, el viernes pasado se pusieron de manifiesto estas frustraciones. Sin embargo, el presidente Zelensky ofreció una declaración ayer. Pensamos que es un paso positivo. Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, estaba hablando con sus contrapartes ucranianos. Estamos en medio del proceso, ya veremos qué sucede. En cuanto a esta pausa que se le dio a las automotrices durante un mes, ¿qué pasará entonces? El 2 de abril entrarían en efecto los aranceles recíprocos. ¿No habrá excepciones? ¿Espera el presidente un cambio sustancial en la producción en cuestión de un mes? Él le dijo que era hora de comenzar a invertir, que debían producir en Estados Unidos para no tener que pagar aranceles. Las conversaciones entre la Casa Blanca y los ucranianos, la comunicación del presidente Zelensky, decía que el presidente también está dispuesto a compartir información de inteligencia con Ucrania. ¿Es esto algo provisional o permanente?
El Consejo de Seguridad Nacional me dijo en ese sentido que iban a reconsiderar los fondos para Ucrania. En cuanto a temas de inteligencia, yo la remitiría al Consejo de Seguridad Nacional o a la CIA. Y en cuanto al reingreso a Ucrania, el presidente leyó parte de una carta que recibió anoche del presidente Zelensky. ¿Pueden decirnos cuándo tiene el presidente planes de firmar ese acuerdo después de recibir esa carta? Hay conversaciones en marcha en este momento. Vi al asesor de Seguridad Nacional, está trabajando en esta materia. Creo que se dirigía a la oficina oval para actualizar al presidente. Nuevamente, el presidente está comprometido a lograr un acuerdo de paz, que era el fin de este conflicto, y creo que el mensaje del presidente Zelensky, también compartido en X, es un paso positivo. El presidente también dijo que Estados Unidos iba a recuperar el canal de Panamá. Esta mañana el presidente de Panamá en algún momento dijo que el presidente Trump estaba mintiendo. ¿Cuál es su respuesta? Y el presidente tuvo alguna razón para no mencionar BlackRock. No sé si Panamá ha visto lo que ha ocurrido, pero BlackRock tiene interés en invertir y en hacerse cargo de los puertos en las cabeceras del canal. El presidente habló de la necesidad de garantizar que China no asumiera el control del canal de Panamá. Esto es muy importante. Es importante para Estados Unidos. También vimos que como el canal de Panamá aumentó el precio del cruce para buques estadounidenses y no es posible que la República Popular China esté penetrando en el hemisferio occidental y particularmente en el canal de Panamá, que es muy importante para nuestro país. Ustedes siguen llamando al primer ministro de Canadá gobernador. ¿Cómo debemos interpretar esto? Y hay planes de tratar de convertir a Canadá en el 51º estado de la Unión. El presidente lo puso en su cuenta de Truth Social. Él dijo que piensa que sería muy beneficioso para el pueblo canadiense convertirse en el 51º estado de los Estados Unidos. Tendrían impuestos más bajos y no tendrían que pagar aranceles. Tú y yo hemos recorrido el país durante la campaña y este es un tema sobre el que se pronunciaron tantos electores cuando votaron por el presidente Trump. Él no ha dejado de tener estas conversaciones realistas con el pueblo estadounidense, pero considerando todos estos factores, no podemos anticipar que las cosas se pondrán peor antes de mejorar. Esto ya me lo han preguntado y lo he respondido en diferentes planteamientos y voy a responder una vez más en aras de la transparencia con el país. Este es un punto importante. El país y el presidente lo entienden y es por eso que en su discurso ante el Congreso anoche, él tocó el tema con un enfoque realista. Él habló de lo que está haciendo este gobierno para liberar la producción de energía en Estados Unidos, para que el país vuelva a ser accesible, y este gobierno está decidido a hacerlo. Y debo recordarle al público estadounidense que el récord inicial del presidente dice mucho. Nuestra economía está sumamente dañada por lo que hizo el gobierno anterior. En cuanto al acceso de a la presidencia, su predecesora ha criticado los cambios recientes en la sala de prensa de la Casa Blanca. Dice que lo que estamos viendo es algo similar a lo que hace Corea del Norte. Bueno, creo que esta es la misma persona quien numerosas veces dijo desde aquí que el comandante en jefe estaba física y mentalmente apto para hacer su trabajo. Muchos, incluyendo muchos de ustedes, sabían que eso era mentira. Así que cuando hablamos de la verdad y la transparencia, este gobierno, esta Casa Blanca, está dando un ejemplo. Este gobierno ha respondido mucho más de lo que hizo su predecesor y eso va a continuar. En cuanto a el fentanilo, esto ha matado más de 340,000 estadounidenses en los últimos 4 años.
El presidente Trump hablaba de esto a la hora de hablar de aranceles a China, Canadá o México. Ayer el primer ministro decía que el tema del fentanilo era una pobre excusa para hablar del problema, que la responsabilidad era del gobierno de Estados Unidos. ¿Es esta una excusa simplemente? Obviamente un país que se está enriqueciendo, dejando pasar este veneno hacia Estados Unidos, va a decir esto. Nuevamente el presidente sabe cuál es la posición del país sobre este tema, la sobredosis de fentanilo. Se ha hablado de inflación, se ha hablado de la frontera, de los inmigrantes ilegales y demás. El presidente está consciente de lo que esto significa. Son decisiones difíciles pero necesarias. No podemos aceptar que nuestro país se convierta en un vertedero de inmigrantes ilegales y drogas ilegales que están aniquilando a nuestra población. Estamos hablando de la primera causa de muerte en el país y hay que tomar medidas para que eso no continúe. Gracias, hasta la próxima.